Bienvenidos a la actividad académica de los viernes de patología del Instituto Neurológico del Pacífico. Somos estudiantes de medicina de séptimo semestre de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y esta presentación la realizamos durante el curso de neurología en compañía del doctor Andrés Clavijo. Vamos a hablarles a continuación de demencia rápidamente progresiva. Somos Galo Santiago Benavides, Juan José Muñoz, María Camila Murillo y Ana María Portillo. Este es el primer artículo en el que nos basamos para hacer esta revisión. Dentro de las generalidades, entonces tenemos que una demencia rápidamente progresiva es aquella que ocurre en menos de 2 años desde el inicio de la enfermedad. Sin embargo, puede instaurarse en semanas o meses. Hacer un diagnóstico temprano, preciso y exhaustivo es importante porque muchas etiologías tienen tratamiento e incluso cura. Entre las causas principales tenemos las enfermedades neurodegenerativas y las autoinmunes. Para hablar de la etiología, en este artículo lo que hacían era una comparación entre tres centros. Mm, Estaba pues sesgada la etiología por la especialidad del centro en el que se hace el estudio. Entonces, en el primer centro tenemos que la etiología más común son priones, seguida por neurodegenerativas, autoinmune, infecciosas y otras en las que se incluía psiquiátrica, neoplásica, tóxico-metabólica y vascular. El 4% eran indeterminadas, sobre todo lo relativo a leucoencefalopatías, y el 17% era de etiología potencialmente tratable, donde el 50% era por enfermedad autoinmune. En el segundo centro, tenemos que la principal causa son las reversibles, como la tóxica metabólica, infecciosa, autoinmune, vasculitis e hidrocefalia, seguida por Alzheimer, demencia frontotemporal, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y las neurodegenerativas. Y en el tercer centro tenemos que eh, la más prevalente es la enfermedad de priones, seguida por enfermedades neurodegenerativas, causas vasculares mediadas por inmunidad o neoplásicas, infecciones tóxico-metabólicas y un 4% tenía etiología indeterminada que hacía referencia a una insuficiencia de tejido. El 6,4% de estas demencias tenían etiologías potencialmente tratables. Es importante saber que actualmente hay adelantos importantes en el tratamiento en cuanto a la terapia inmunomoduladora, ya que vemos que prevalece la etiología autoinmune. Inicialmente cuando se hablaba de etiología por priones, se hablaba de una etiología infecciosa, pero hoy se sabe que hay una variante esporádica relacionada con la disponibilidad genética. Entonces una persona puede presentar esta patología en cualquier momento de su vida. Una de las variantes de la enfermedad de priones es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y junto con las neurodegenerativas son entidades de pobre pronóstico. Pues como ya se los había dicho, es importante intervenir estas patologías que tienen etiologías reversibles de forma temprana. Para hablar del enfoque diagnóstico, entonces, se va a hacer una evaluación clínica para dilucidar, en la que es importante dilucidar los primeros síntomas, los antecedentes farmacológicos y familiares de importancia. En el examen físico se va a indagar acerca de los síntomas neurológicos, el compromiso de otros órganos o sistemas, y para hacer una evaluación cognitiva se va a usar el MoCA test. En caso de que se haga una evaluación más detallada, se hace con el fin de hacer una localización de ese déficit cognitivo. Acerca de el indagar por posibles etiologías, tenemos esta mnemotecnia que va a ser vitamins, donde vamos a tener posibles etiologías de la demencia rápidamente progresiva, entre las cuales tenemos la causa vascular, infecciosa, tóxica o metabólica, autoinmune, metastásica o neoplásica, iatrogénica o error innato del metabolismo, neurodegenerativa y sistémica o convulsiones. Aquí lo que pues quisimos resaltar en algunas de las etiologías que queremos tener en cuenta. Entonces, de las vasculares, vamos a tener el multiinfarto. Son en personas mayores de 50 años, es importante saber que hay más factores de riesgo vascular porque se van a acumular lesiones en la sustancia blanca. Importante tener en cuenta que el infarto estratégico tiene que ver con infartos lacunares localizados. Entre las etiologías inflamatorias hay varias asociadas a la enfermedad de Alzheimer,
Cuando se habla de poliangiitis del sistema nervioso central, quiere decir que acontece en la sustancia gris y puede tener aumento de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo. Acerca de la trombosis de senos venosos, va a tener una presentación clínica caracterizada por la cefalea y un compromiso subagudo localizado según el seno comprometido. Es común en pacientes que tienen trastornos de la coagulación, como un síndrome antifosfolípido, déficit de proteína C y S o un síndrome neoplásico. Otras etiologías a tener en cuenta en las infecciosas, tenemos que en Colombia la que más se presenta es sífilis. Entre las tóxicas tenemos la deficiencia de vitamina B1 y el alcoholismo. Acerca de la mielinolisis extrapontina, está asociada a descensos de sodio rápido u otras condiciones que pueden favorecer la desmielinización del cerebro. En cuanto a la disfunción autonómica, pues vamos a tener que se van a presentar con bradicardia o taquicardia. Y acerca de la encefalitis límbica paraneoplásica, tenemos que está asociada a cáncer de ovario, pulmón o mama, y lo que va a pasar es que se van a generar anticuerpos contra las células gliales. Bueno, para hablarles de los exámenes de laboratorio, entonces tenemos que muchas demencias rápidamente progresivas van a coexistir con otras condiciones clínicas. Entonces, en este contexto, usar pruebas auxiliares se vuelve necesario. Se debe cubrir entonces las causas más frecuentes de demencia rápidamente progresiva y hay que hacer un enfoque especial hacia aquellas que son potencialmente tratables, como se los había dicho antes. Como ven, vamos a tener dos niveles de estas pruebas de laboratorio. Entonces, en el panel básico, que es el primer nivel, vamos a buscar lo común. Entonces, bien sabemos que los desórdenes metabólicos pueden generar delirium en personas mayores. Como es algo común, es algo que se debe buscar en este primer nivel. En el segundo nivel son exámenes solicitados en casos que sean seleccionados, es decir, que van a depender de los resultados que se obtengan en el primer nivel. Para hacer estas pruebas de segundo nivel o para determinar cuáles son los casos seleccionados, hay que tener en cuenta los hallazgos clínicos, el screen serológico, el análisis de líquido cefalorraquídeo, la neuroimagen y pues determinar en realidad qué pruebas adicionales se ha de tener en cuenta. Es importante tener en cuenta que después de los 30 años, todas las personas presentamos una atrofia normal del cerebro. Eso no va a generar demencia, sino que va a hacer que las funciones de los seres humanos se enlentezcan con el envejecimiento. Cuando una persona ha estado expuesta a factores de riesgo, entonces se dice que la reserva cognitiva está disminuida. En este contexto, una persona en un contexto de hospitalización, bajo, digamos, expuesto a una infección, que puede ser una neumonía o una infección urinaria, puede suceder que con la previa exposición a los factores de riesgo, esa reserva cognitiva se deplete por completo y se da lugar a la instauración de una demencia. Es importante tener en cuenta que con los exámenes reumatológicos hay que considerar una probabilidad pretest muy alta. Entonces, por ejemplo, si se está considerando un síndrome de Sjögren, asociarlo con síntomas secos o úlceras orales. Si se está con, pues se tienen que ver, digamos que otras condiciones como lo son las mujeres con pérdidas de embarazo, la presentación de eritema malar o artralgias para considerar pues las patologías reumatológicas asociadas a esta sintomatología. Si no cuenta el paciente con una probabilidad pretest alta, entonces los exámenes asociados a enfermedades reumatológicas pueden ser una fuente de confusión. Bueno, entonces, entre las pruebas de laboratorio, eh, tenemos que la toma de anticuerpos en suero o líquido cefalorraquídeo que causen encefalopatías autoinmunes y paraneoplásicas es importante porque esas pueden ser condiciones tratables e incluso reversibles. Conocer los anticuerpos específicos ayuda a definir el síndrome, identificar el cáncer subyacente e indicar la probabilidad de que haya una respuesta al tratamiento. En este contexto, entonces tenemos dos grupos grandes de los anticuerpos que vamos a pedir en estas personas. Por un lado tenemos los anticuerpos intraneuronales, que es anti-HU asociado con carcinoma de células pequeñas de pulmón, anti-MA2 asociado a tumores de células germinales de testículo y anti-CB2 CRM
P5, que está asociado igualmente con carcinoma de células pequeñas de pulmón, timoma y otros. En el otro grupo vamos a tener los anticuerpos de superficie neuronal, donde está el anticuerpo del receptor AMPA, el anticuerpo del complejo BGKC, donde estaría LGI1, perdón, y CASPR2, y los anticuerpos del receptor GABA-B. Es importante tener en cuenta que pues, hay unas particularidades asociadas a estos anticuerpos. Por ejemplo, cuando se encuentra el anti-LGI1, vamos a tener una demencia progresiva, rápidamente progresiva, con movimiento distónico brachiofacial. Y también nos parece importante recalcar que en nuestro país el diagnóstico es complicado porque este tipo de exámenes no están a disposición de todas las personas. Entonces muchas veces se opta por hacer un tratamiento empírico basado en la clínica del paciente. Sin embargo, esto no es lo óptimo. Entonces se habla, digamos, en nuestro país de que las demencias rápidamente progresivas asociadas a estas etiologías es baja porque hay un subregistro de las mismas. Acerca de la presentación clínica, pues lo más importante a tener en cuenta es que es variable. Vamos a tener como base un deterioro cognitivo y cambios psiquiátricos que pueden acontecerse o establecerse en un periodo de días, semanas o meses. Acompañando esta sintomatología, el paciente puede presentar convulsiones, mioclonías, síntomas extrapiramidales, ataxia y síntomas de disfunción hipotalámica o autonómica. Vamos a tener la encefalopatía límbica, que va a ser un fenotipo clásico de la encefalopatía autoinmune, encefalitis autoinmune, perdón. Esta va a ser de aparición subaguda, se va a presentar con cambios del comportamiento, problemas de memoria y convulsiones, y es importante tener en cuenta que es una patología multifocal, lo que quiere decir que otras partes del sistema nervioso central se van a ver afectadas, como lo pueden ser el hipotálamo o el tronco encefálico. Y eso va a hacer que se presente una encefalomielitis autoinmune. Entre las encefalopatías autoinmunes, entonces tenemos las asociadas a los anticuerpos que hemos mencionado anteriormente, aquellas asociadas a los anticuerpos contra el complejo BGKC, son demencias rápidamente progresivas que se asemejan a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Entonces, lo que nos proponía el artículo era que una clave para establecer la diferencia entre esta demencia por anticuerpos y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob era que los pacientes en esta demencia lo que iban a tener era una hiponatremia por SIAD en el 60% de los casos. La demencia rápidamente progresiva o la encefalopatía asociada al receptor de AMPA es más frecuente en mujeres de mediana edad y está asociada con carcinoma de células pequeñas de pulmón, tumores de timo o mama. Eh, en hombres menores de 50 años es importante considerar la toma de anticuerpos anti-MA2 que habíamos mencionado y se reitera nuevamente que está relacionado con cáncer testicular y se hace un ultrasonido testicular. En las que tienen anticuerpos contra GABA-B, los receptores GABA-B, se relaciona con encefalopatía límbica, de las que les hablé anteriormente, y convulsiones frecuentes. Y la demencia con anticuerpos contra el receptor de NMDA, entonces va a tener una presentación clínica característica que generalmente va a consistir en prodromo con síntomas similares a un cuadro gripal, manifestaciones psiquiátricas significativas como lo son la psicosis, y puede presentarse con hiperquinesia e inestabilidad autonómica. Tenemos que es más frecuente en niños o adultos jóvenes, sin embargo, actualmente se han hecho hallazgos de esta patología hasta en la octava década de la vida que han ido en aumento. Tenemos que el cuadro generalmente va a progresar desde unos síntomas psiquiátricos hacia movimientos hiperkinéticos y posteriormente se va a presentar la inestabilidad autonómica. En una fase tardía puede haber una insuficiencia pulmonar que requiera que el paciente sea intubado. Bueno, entonces tenemos que entre las pruebas de laboratorio, como ya se los mencioné, se hace un panel completo de anticuerpos, donde se va a incluir el anti-HU, anti-MA2, anti-CB2, anticomplejo BGKC, donde se van a incluir los dos que ya les mencioné, anticuerpos anti-anfibicina,
GAD65 y los del receptor NMDA. También, aunque sean menos comunes, se piden contra el receptor de AMPA y de GABA-B. Es importante mandar el panel completo porque los pacientes generalmente presentan más de un anticuerpo positivo. Y es muy importante que algunos anticuerpos me van a servir para caracterizar el síndrome que presenta el paciente y otros son más importantes para reconocer la neoplasia subyacente, como lo son el anti-MA2 con el cáncer testicular. Van a haber algunos pacientes que son seronegativos, sin embargo tienen alta sospecha de encefalitis autoinmune o encefalopatía por anticuerpos contra el receptor de NMDA. En ellos lo que se va a hacer es que se complementan con un estudio del líquido cefalorraquídeo, particularmente cuando ha iniciado tratamiento de inmunoglobulina intravenosa o intercambio de plasma, que sería la plasmaféresis, puesto que esto se hace porque los anticuerpos en líquido cefalorraquídeo van a persistir elevados. Importante tener en cuenta acerca de estas pruebas de laboratorio que se debe hacer un screening para tumores en sospecha de una encefalitis autoinmune por su relación con los síndromes paraneoplásicos. Las encefalopatías paraneoplásicas pueden preceder a la identificación de la neoplasia asociada hasta en 3 años. Generalmente es menos de un año. Entonces, por eso es que si el examen inicial sale negativo, se requiere un screening para cáncer. Las encefalitis autoinmunes pueden ocurrir en el contexto de una enfermedad autoinmune sistémica, porque ambas están asociadas a vasculitis. Por lo tanto, es importante hacer un cribado serológico de trastornos reumatológicos, pues en una evaluación de una demencia rápidamente progresiva. La probabilidad de encontrar un tumor es variable y va a depender del anticuerpo, entonces tenemos que la probabilidad va a ser de un 95% en presencia de anti-HU o anti-MA2, de 70% si encontramos anticuerpos contra los receptores AMPA, menos del 20% si tenemos anticuerpos contra el GI1 y 8% aproximadamente si tenemos anti-GA de 65. Acerca del líquido cefalorraquídeo, tenemos que la punción lumbar se debe realizar en casi todos los pacientes con demencia rápidamente progresiva. Es muy útil para identificar sobre todo etiologías infecciosas, autoinmunes y desórdenes neoplásicos. Entonces tenemos que una encefalitis autoinmune paraneoplásica, en el líquido cefalorraquídeo yo me voy a encontrar con una pleocitosis linfocítica, nivel de proteínas elevado, índice de IgG elevado y bandas oligoclonales. Sin embargo, estos no son hallazgos específicos, puesto que estos mismos hallazgos en el líquido cefalorraquídeo los puedo encontrar en una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, en neuroinfecciones con respuesta inmune fuerte, como es la panencefalitis esclerosante subaguda, o en neoplasias. Eh, el líquido cefalorraquídeo en pacientes con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, entonces tenemos que vamos a tener un análisis básico que es normal. En el 50% de los pacientes hubo un incremento en el número de proteínas, se encontraban entre 50 y 100 miligramos por decilitro, una pleiocitosis leve, bandas oligoclonales y se encontraron marcadores para evidenciar lesión neuronal rápida, como lo son la proteína 1433, enolasa específica de neurona y tau total. Entonces, estos se pueden usar para confirmar el curso rápido, la lesión neuronal rápida y podrían ser útiles en los casos de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en los que no se puede establecer un diagnóstico mediante resonancia magnética nuclear. También tenemos que A beta 42, fosfotau y total tau se van a pedir o se van a considerar si se está considerando Creutzfeldt-Jakob como un diagnóstico diferencial de la encefalitis autoinmune. Bueno, acerca de la neuroimagen, tenemos que una resonancia magnética cerebral en pacientes con demencia rápidamente progresiva debe incluir las siguientes secuencias. Entonces tenemos T1 con y sin contraste, recuperación de inversión atenuada por líquido o FLAIR, donde las lesiones van a ser de sustancia blanca y se van a ver hiperintensas, una imagen de difusión ponderada, que es una DWI, donde las lesiones vasculares van a ser hiperintensas, un mapa de coeficiente de difusión aparente, que es el ADC, donde se van a ver lesiones vasculares hipointensas en caso de que sea una
presentación aguda, y hemosiderina, que se refiere a un gradiente de eco o susceptibilidad. Entonces dice que en lesiones que ocupan espacio, como lo son los tumores y la toxoplasmosis, se debe hacer una investigación dirigida, es decir, considerar el requerimiento de una biopsia. Es importante tener en cuenta que algunos tumores, como lo son los linfomas, la linfomatosis cerebral, pueden no presentarse como lesiones que ocupan espacio, entonces hay que individualizar según sea el caso. En Creutzfeldt-Jakob, entonces lo que tenemos es anormalidades en la DWI que se van a caracterizar por hiperintensidades corticales, que se llama una cinta cortical, o núcleos profundos, generalmente con hipointensidades concomitantes en el mapa de ADC. Las hiperintensidades suelen ser más prominentes en DWI que en FLAIR. Si pasa lo contrario, es decir, que sean más prominentes en FLAIR que en DWI, o haya un compromiso límbico aislado, se va a descartar la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Y se deben indagar pues otras patologías o otras etiologías como lo son la autoinmune y la tóxico-metabólica. Tenemos algo importante que es el signo del palo de golf por afectación del pulvinar del tálamo, que es una imagen característica encima del tálamo, hiperintensa, y pues se le va a dar este nombre. Acerca del electroencefalograma, tenemos que se usa para descartar los episodios convulsivos como causa de la demencia rápidamente progresiva. En Creutzfeldt-Jakob tenemos un patrón típico de complejos de ondas agudas periódicas en 2 de 3 casos, o el patrón periódico que se ve en una parencefalitis esclerosante subaguda. Otras patologías en las que se evidencia este patrón es la encefalopatía hepática, entre otras. Las ondas periódicas son un patrón de tiempo frecuente y habla de un proceso neurodegenerativo en el cerebro. Bueno, acerca de la biopsia, se usa cuando los métodos mínimamente invasivos no son diagnósticos. En el centro fue diagnosticada en un 65% de los pacientes, sin incluir los pacientes con tumores linfomatosos o con VIH. Y con ese resultado diagnóstico en el 65%, se pudo enfocar el tratamiento en el 44% de los casos. En caso referente a Creutzfeldt-Jakob, 14% fueron falsos negativos, y acerca de demencia no necesariamente rápidamente progresiva, tenemos que generalmente ha tenido un rendimiento diagnóstico del 20 al 57%, encontrando causas tratables en el 10% de los casos. Acerca del tratamiento, tenemos que para la encefalitis autoinmune y para neoplásicas, hay que hacerse la pregunta acerca de cuándo dar una prueba de inmunoterapia, y la respuesta es que en sospecha de una encefalitis autoinmune se debe dar la prueba de inmunoterapia. Sin embargo, hay unas pistas clínicas que sugieren la presencia de un desorden autoinmune, como lo son el curso fluctuante, la detección de un anticuerpo específico de los nervios, otros marcadores séricos de autoinmunidad, como lo son los anticuerpos tiroideos, marcadores inflamatorios en líquido cefalorraquídeo, y también la mejoría clínica con la inmunoterapia. Entonces van a tener mejor respuesta las encefalitis autoinmunes asociadas con anticuerpos de superficie neuronal de tipo anti-MA2, anti el complejo VGKC, anti-CB2 y anti los receptores de AMPA. Y vamos a tener que hay buena respuesta al tratamiento según los hallazgos clínicos y de laboratorio cuando tenemos características de inicio subagudo, curso fluctuante, cefalea, temblor, periodicitosis en líquido cefalorraquídeo o proteínas por encima de 100 miligramos por decilitro. También surge la pregunta acerca de cuándo no dar una prueba de inmunoterapia. Entonces tiene que tenerse claro que no se va a dar si se consideran dentro del diagnóstico diferencial las infecciones por exacerbación, el linfoma por o sea, no se da prueba de inmunoterapia si se consideran infecciones, porque si se inmunosuprime, las infecciones se van a exacerbar. El linfoma no se va a dar inmunoterapia porque la inmunoterapia genera una necrosis de células tumorales, y eso hace que las biopsias futuras no sean diagnósticas, y eso hace que haya un retraso en el tratamiento apropiado. Entonces,
Hay algunas condiciones que no tienen mecanismo mediado por inmunidad, responden bien a la inmunoterapia, como la enfermedad de Alzheimer. Entonces surge la pregunta de cómo administrar los esteroides. No hay datos, eso es importante, sobre la dosis mínima suficiente. Sin embargo, generalmente se administra 1 gramo de metilprednisolona por día durante 5 días o el equivalente. Es importante que se deben documentar las medidas de referencia de las características clínicas, el electroencefalograma, neuropsicología e imágenes para que los cambios puedan medirse objetivamente. La inmunoterapia alternativa de primera línea se va a usar en pacientes con contraindicaciones que no toleran esteroides o en aquellos en los que usando los esteroides se presentó un fallo terapéutico inicial. Sin embargo, son pacientes en los que se tiene alta sospecha de la presentación de una encefalitis autoinmune. En estas personas se va a usar inmunoglobulina intravenosa, intercambio de plasma. Este intercambio de plasma es importante saber que tiene tasa significativa de efectos adversos y se debe usar con precaución en encefalitis por anti-NMDAR con compromiso autonómico. Acerca de la terapia combinada, entonces se va a usar en casos donde el diagnóstico es claro, donde tenemos anticuerpos específicos identificados. Es porque en estos casos lo que voy a necesitar es un enfoque más agresivo para la inmunosupresión. Lo que se hace es que se van a mezclar corticosteroides más inmunoglobulina intravenosa o rituximab más ciclofosfamida. Este solo si hay mejoría clínica después del primer ciclo. Generalmente se va a optar por usar tratamientos no combinados o únicos inicialmente. No se debe usar el intercambio de plasma después de la inmunoglobulina intravenosa porque se va a eliminar, el beneficio terapéutico de la inmunoglobulina intravenosa. Em, la respuesta clínica puede llevar días o semanas. Y la terapia de mantenimiento es porque hay una tasa de recaída alta, entonces se piensa en un tratamiento a largo plazo para mantener la remisión. Se debe hacer una adecuada profilaxis de osteoporosis y neumonía por neumocistis jirovecii y se deben considerar en todos los pacientes, así como la detección de una tuberculosis latente. Digamos que hay unas particularidades según las etiologías, entonces si tenemos una demencia rápidamente progresiva por una etiología tóxico-metabólica, pues el tratamiento va a variar según el trastorno específico. Si tenemos una deficiencia de tiamina, es más sencillo y económico tratar empíricamente que evaluar los niveles de tiamina. En caso de tener una encefalopatía de Wernicke, no se debe administrar glucosa sin tiamina porque se puede afectar o exacerbar la afección subyacente. En caso de presentar una deficiencia de B12, se mide homocisteína, ácido metilmalónico y vitamina B12. Y hay que tener en cuenta los signos tempranos. En este caso se puede considerar el tratamiento intramuscular porque solo en presencia de intolerancia a la vía oral. Si la etiología es infecciosa, entonces digamos que el tratamiento implica la detección de la infección y pues el manejo de esa infección. Para hablar de una particularidad, pues tenemos la encefalitis viral, entonces se deben comenzar los antivirales inmediatamente. La detección de rutina se debe hacer de VIH, sífilis y enfermedad de Lyme, que son etiologías tratables. Acerca de las infecciones micóticas oportunistas como aspergilosis y criptococo se pueden presentar como una demencia rápidamente progresiva y aunque es poco frecuente, es importante que se debe considerar la enfermedad de Whipple del sistema nervioso central porque tiene un umbral bajo para considerar la infección. Por último, para hablarles de lo neurodegenerativo, entonces tenemos que la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es mortal y más del 85% de los pacientes mueren dentro del año después de su inicio. No existe un tratamiento curativo o modificador de esta enfermedad u otras causas neurodegenerativas para la demencia rápidamente progresiva. Esta es una gráfica pues que digamos va a resumir lo que les he dicho hasta este momento. Simplemente pues queremos que se queden con la imagen de que de entrada se va a administrar al paciente
lo menos nocivo, que sería el esteroide. Si a los 5 días no se ha logrado la mejoría, se continúa con plasmaféresis. Mm, Se dice pues que la plasmaféresis no se debe dar después de la inmunoglobulina intravenosa, pues principalmente porque cuando se coloca el catéter y se limpia la sangre, pues se van a limpiar esos anticuerpos también. Y si no responde a plasmaféresis, la última opción van a ser las inmunoglobulinas. Bueno, el siguiente artículo del que vamos a hablar se titula Predictores de autoanticuerpos neuronales específicos y respuesta de inmunoterapia en pacientes con disfunción cognitiva. Fue publicado en el 2018 en la revista Elsevier. El objetivo del artículo se centra en validar la predicción en la detección de autoanticuerpos específicos neuronales y de la respuesta a la inmunoterapia de dos escalas de puntuación en pacientes con encefalopatía o deterioro cognitivo. ¿Por qué se realizó el estudio? Se realizó por una preocupación económica y clínica respecto a la evaluación de los anticuerpos y ensayos de inmunoterapia, por lo que se busca analizar si las escalas AP y RAT sirven o no para guiar de forma rápida y oportuna las decisiones clínicas y el cuidado del paciente. Se evalúa la escala de Antibody Prevalence in Epilepsy, donde se encontró que un puntaje mayor o igual a 4 tenía un 99% de sensibilidad y un 93% de especificidad para la detección de anticuerpos neuronales específicos. De la misma manera, se evaluó la escala Responsive to Immunotherapy in Epilepsy, donde se encontró que un puntaje mayor o igual a 7 era 96% sensible y 86% específico para indicar una respuesta inicial favorable a la inmunoterapia. La importancia del artículo radica en que hay una aparente tasa de crecimientos de encefalopatía autoinmune que está dada en parte por la creciente identificación de autoanticuerpos específicos neuronales. Ante esto, se reconoce que el realizar la inmunoterapia en un tiempo óptimo es significativamente importante. Lo que se busca entonces es que al sospechar de una etiología autoinmune, el poder contar con un modelo que ayude a la predicción de la respuesta terapéutica podría justificar el uso temprano de la inmunoterapia. Debemos tener presente que los estudios especializados que sirvieron a la verificación de los autoanticuerpos en estos pacientes se hicieron posterior a una evaluación primaria de resonancia y del líquido cefalorraquídeo. Lo que podemos ver a continuación son las dos escalas que evalúa el artículo. Al lado izquierdo tenemos la escala AP y al lado derecho tenemos la escala Wright y podemos observar que evalúan las mismas variables a excepción de que la Wright posee dos variables de más. Las variables que son evaluadas por las escalas son nuevo comienzo de cambios de estado mental rápidamente progresivos que se desarrollan durante 1 a 6 semanas, o actividad de ataque de nueva aparición durante un año de evaluación. Tenemos cambios neuropsiquiátricos como agitación, agresividad y la habilidad emocional. Tenemos disfunción autonómica que se puede evidenciar por taquicardia o bradicardia auricular sostenida, hiperhidrosis, la habilidad en la presión sanguínea persistente, taquicardia ventricular, asistolia cardíaca, dismotilidad gastrointestinal o hipotensión ortostática, que se considera como la caída de 20 milímetros de mercurio de la PAS o de 10 milímetros de mercurio de la PAT dentro de los 3 minutos en que el paciente se encuentre de pie y en silencio. También tenemos el prodromo viral, que se asocia a la rinorrea, dolor de garganta y fiebre. Este se puntuará en ausencia de malignidad sistémica subyacente dentro de los 5 años posteriores al inicio de los síntomas neurológicos. Tenemos también los ataques distónicos faciobranquiales, que más adelante vamos a evidenciar que esta variable es muy importante para tenerla en cuenta, al igual que las disquinesias faciales.
Estas disquinesias faciales se van a puntuar en ausencia de los ataques distónicos faciobraquiales. También tenemos los ataques refractarios o al menos dos medicamentos anticonvulsivos. Tenemos los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo consistentes con inflamación. Tenemos también la resonancia magnética cerebral que sugiere encefalitis, el diagnóstico de cáncer sistémico entre los 5 años de inicio de los síntomas neurológicos y las dos variables que se agregan en la escala Wright sería el inicio de inmunoterapia dentro de 6 meses posteriores al inicio de los síntomas y tenemos la detección de autoanticuerpos de membrana plasmática. Sin embargo, para este artículo se hicieron unas modificaciones. Hablando de la escala APE, en cuanto a la resonancia magnética, se incluyeron criterios con anormalidades adicionales que se reconocen y son consistentes con encefalitis. Otra modificación es que solo se calificaron los cánceres diagnosticados dentro de los 5 años posteriores al inicio de la convulsión y o inicio de la disfunción cognitiva. Se aumentó la puntuación para la convulsión distónica faciobraquial porque es una característica típica en estos pacientes y se agregó un predictor independiente de positividad de IgG de proteína 1 inactivada por glioma rica en leucina. Todas las modificaciones anteriores lograron el aumento de la especificidad de predicción de la positividad de autoanticuerpos neuronales de un 78% a un 84% en pacientes con epilepsia sin pérdida de la sensibilidad, que esta al final queda pues en el 98%. En cuanto a la escala Wright, se incluyeron puntos adicionales para los autoanticuerpos específicos de las células de superficie neuronales y también se incluye un intervalo inferior a 6 meses desde el inicio de la convulsión hasta el inicio de la inmunoterapia. En cuanto a los criterios de inclusión y de exclusión, tenemos que los criterios de inclusión que el artículo escogió fue que se revisó los registros de pacientes diagnosticados con alteración en algún nivel de la conciencia, pérdida de la memoria a corto plazo, disfunción cognitiva o neuropsiquiatra, a quienes la evaluación serológica para encefalitis autoinmune, demencia autoinmune o epilepsia autoinmune fueron ordenadas. Y se excluyeron los pacientes con convulsiones sin cambios cognitivos sostenidos más allá de las 24 horas y pacientes con ataxia o disautonomía sin disfunción cognitiva. Para los pacientes que ya habían recibido inmunoterapia, lo que se hizo fue que se observó los agentes iniciales y el intervalo desde el inicio de los síntomas hasta el inicio de la terapia. En cuanto a la evaluación, se analizaron muestras de suero y líquido cefalorraquídeo mediante ensayos estandarizados de inmunofluorescencia indirecta basados en tejidos de ratón. Y en cuanto al análisis estadístico, se utilizó un modelo de regresión multivariante para comparar variables significativas mediante análisis univariados. Se utilizó la curva ROC para analizar los modelos de puntuación predictiva y se aplicó el modelo de teoría de respuesta al ítem, que permite medir la sensibilidad de los ítems individuales, es decir, las variables incluidas en los puntajes AP2 y WRITE2, en relación con el puntaje total para detectar de manera confiable las diferencias entre el nivel del valor predictivo y si los ítems están cubriendo un rango apropiado de medición de resultados. Al final, se identifica que los elementos están midiendo potencialmente el mismo concepto y que cada elemento juega un papel independiente en el modelo compuesto, ya que si hay una dependencia significativa entre dos elementos, no es necesario incluir ambos de forma individual en el modelo, ya que estaría afectando así la unidimensionalidad general de la prueba. En cuanto a los resultados, lo que se realizó durante la investigación fue que se obtuvieron 1.740 muestras de pacientes en suero o en líquido cefalorraquídeo, las cuales fueron recibidas entre junio del
30 del 2014 y junio 20 del 2016. A estos pacientes se les realizó los criterios de inclusión y exclusión, descartando así 1.279 pacientes. A los 461 pacientes restantes identificados por medio de la base de datos ACE, se les revisó que tuvieran una disminución o alteración de la conciencia o cambios significativos de la personalidad, sin considerar si aquellos se produjeron de manera ictal o posictal. También se observó que presentaran un deterioro cognitivo basado en exámenes estandarizados de la cognición y o también en exámenes de comprensión neurológica. 32 de estos pacientes fueron excluidos debido a que se presentaba una laguna en el conocimiento de su deterioro cognitivo, de su estado mental o de su psicosis. Y al final se obtuvo una N de 424 pacientes con deterioro cognitivo, demencia, encefalopatía o alteración del estado mental, cuyas muestras estaban ya fuera en suero o en líquido cefalorraquídeo o podían estar en ambos. De los 424 pacientes seleccionados, 285 no se les detectó anticuerpos, sin embargo, sí padecían de otras enfermedades, dentro de las cuales se encontró en mayor proporción que eran de un origen idiopático, la enfermedad. También estaba la enfermedad de Alzheimer, el parkinsonismo y la demencia frontotemporal. A esto se les realizó la escala APE, donde 16 obtuvieron un puntaje mayor de 4, por lo cual se consideró que tenían posibilidad de presentar una encefalitis autoinmune. 269 tuvieron un puntaje menor de 4 en esta escala, por lo cual no se consideró posibilidad de que tuvieran encefalitis autoinmune. Por otro lado, de los 424 pacientes seleccionados, a 139 se les detectó autoanticuerpos. De estos 139, 68 pacientes tenían anticuerpos neuronales no específicos, los cuales los más relevantes fueron el BCKCC, que era el complejo de canales de potasio dependientes de voltaje, el STR, que es un anticuerpo del músculo estriado, el BGCC, que es el canal de calcio dependiente de voltaje, el GAT65, que es el ácido glutámico descarboxilasa 65, y el NMDA, que es el receptor de N-metil de aspartato. A estos pacientes se les realizó la escala APE, donde 11 de estos tuvieron una puntuación mayor a 4 y se consideró que en 4 de ellos se pudiera presentar una posible encefalitis autoinmune. 57 obtuvieron un puntaje menor a 4 en la escala y en ninguno se consideró la posibilidad de encefalitis autoinmune. Por último, de los 139, 71 pacientes se le detectó anticuerpos neuronales específicos, de los cuales los más relevantes fueron el receptor de N-metil-aspartato, la proteína 1 inactivada con glutama rica en leucina, la mielina glicoproteína oligodendrocítica, el ácido glutámico descarboxilasa 65 y la proteína 6 similar a la dipeptidilpeptidasa. A esto se les realizó la escala APE y 70 de ellos obtuvieron un puntaje mayor a 4 y se les evidenció una encefalitis autoinmune definitiva. Solo un paciente obtuvo un puntaje inferior a 4 en la escala y se consideró que pudiera tener una definitiva o probable o posible encefalitis autoinmune por medio de criterios para encefalitis autoinmune. Finalmente, podemos decir que el tener una detección de anticuerpos específicos y un puntaje mayor a 4 en la escala APE son variables importantes para detectar la encefalopatía autoinmune en los pacientes. Siguiendo con los resultados, esta tabla nos permite comparar los pacientes con autoanticuerpos neuronales específicos con los pacientes con autoanticuerpos neuronales no específicos y aquellos pacientes a los cuales no se les detectó autoanticuerpos. Lo que debemos tener presente es que en esta tabla una P estadísticamente significativa es una P inferior a 0.05.
Esto nos va a permitir observar cuáles de estas variables, que son las variables que vemos en las escalas que estamos evaluando, son las más significativas para tener en cuenta al, al diagnosticar la encefalitis autoinmune. El resultado final nos permite determinar que las variables que tienen una P estadísticamente significativa son la edad, encefalopatía de aparición subaguda o aparición de nueva epilepsia, cambios neuropsiquiátricos, disfunción autonómica, prodromo viral. Y aquí vamos a empezar a observar lo que habíamos comentado antes, y es que si nos fijamos en la variable de ataques distónicos faciobraquiales, podemos evidenciar que no se encontró esta variable en ninguno de los pacientes con autoanticuerpos no específicos, ni en aquellos a los que no se les encontró autoanticuerpos, lo que hace que esta variable sea muy importante para el diagnóstico de encefalitis autoinmune. También encontramos algo similar con la variable de diskinesias faciales, en donde solo se encontró en 2 pacientes con autoanticuerpos no específicos y en un paciente al cual no se le detectaron los autoanticuerpos. Otras variables significativas son las convulsiones refractarias, el conteo celular del líquido cefalorraquídeo mayor a 5 células por microlitro, la variable de bandas oligoclonales restringidas en el líquido cefalorraquídeo mayor a 4, pero esta solo es significativa en los casos de autoanticuerpos negativos. La resonancia magnética que sugiere encefalitis autoinmune, el cáncer diagnosticado dentro de 5 años posteriores a encefalopatía o epilepsia, el promedio de la puntuación AP, la puntuación AP mayor o igual a 4, dolor de cabeza, que esta variable no es significativa en los casos de autoanticuerpos negativos, al igual que las condiciones autoinmunes. Y por último está la historia familiar de un desorden autoinmune. Todas las variables de la puntuación AP2 se asociaron significativamente con positividad de autoanticuerpos específicos de los nervios. Sin embargo, la sensibilidad y/o especificidad de las variables individuales fueron considerablemente inferiores a las calculadas a partir de la puntuación compuesta. Por análisis multivariante, la puntuación AP2 alta, es decir, mayor o igual a 4, se asoció significativamente con positividad de anticuerpos autoespecíficos neuronales. En cuanto a los resultados clínicos, tenemos que los resultados neurológicos para adultos y pacientes pediátricos fueron definidos por la escala Rankin modificada, reconocida por sus siglas MRS en inglés, la cual evalúa el grado de incapacidad de un paciente partiendo de un nivel 0, donde se considera que el paciente es asintomático, hasta un nivel 6, donde se considera la muerte del paciente. Para los adultos, el resultado cognitivo fue definido por un puntaje de 5 en la escala de Clinical Dementia Rating, siendo 0 normal, 0.5 leve disfunción cognitiva o demencia muy leve, 1 leve demencia, 2 demencia moderada, 3 disfunción cognitiva severa. Lo importante de estas dos escalas y lo que debemos tener presente es que un cambio mayor o igual a un punto en las dos escalas durante la evaluación de seguimiento después de haber comenzado la inmunoterapia se considera como un resultado favorable. En cuanto a los resultados en la inmunoterapia, lo que se realizó durante la investigación fue que a 116 pacientes se les administró la inmunoterapia, pero se excluyeron 4 de ellos debido a una falta en el conocimiento en sus datos clínicos, por lo que al final se seleccionaron 112 pacientes de los 424. A estos se les evaluó los resultados clínicos y su puntaje en la escala Wright. A 46 de ellos se les realizó de forma ambulatoria y 66 de ellos estaban en condición de hospitalización. El esquema de inmunoterapia que se realizó fue un régimen intravenoso que consistía en que a 73 pacientes se les
les administró metilprednisolona, a 14 pacientes se les administró inmunoglobulina, a 4 pacientes se les administró metilprednisolona y plasmaféresis. A 14 pacientes se le administró metilprednisolona e inmunoglobulina y a 4 pacientes se le administró metilprednisolona, plasmaféresis e inmunoglobulina. A 96 pacientes, los cuales corresponden a la población adulta, se les realizó diversos regímenes de terapia con los medicamentos y métodos anteriormente mencionados, siendo el más utilizado el régimen de 12 semanas de metilprednisolona intravenosa, que consiste en proporcionarle al paciente 1 gramo intravenoso una vez al día por 3 días consecutivos, seguido de 1 por semana durante 5 semanas, seguido de una vez cada 2 semanas por 6 semanas. Posteriormente a estos pacientes se les realizó la escala Wright y posterior a esta la escala MRS o CDR, teniendo así un resultado donde 52 pacientes obtuvieron un puntaje mayor a 7 en la escala Wright 2, mostrando un cambio mayor o igual a 1 a un punto en la escala MRS en 45 de ellos, lo que corresponde a un 87%. 44 pacientes obtuvieron un puntaje menor a 7 en la escala Wright 2 y solo 2 de ellos obtuvieron un cambio mayor o igual a un punto en la escala MRS, es decir, el 2%. De los 52 pacientes que obtuvieron una puntuación mayor o igual a 7 en la escala Wright, 45 de ellos obtuvieron un cambio mayor o igual a un punto en la escala CDR, y de los 44 que obtuvieron un puntaje menor a 7 en la escala Wright, solo 2 obtuvieron un cambio mayor o igual a un punto en la escala CDR. Por otro lado, en la población pediátrica, que corresponde a 16 pacientes, se les administró los mismos medicamentos o métodos terapéuticos en diferentes regímenes. 7 de ellos obtuvieron un puntaje mayor a 7 en la escala Wright y 6 de ellos obtuvieron un cambio mayor o igual a un punto en la escala MRS. 9 de los pacientes obtuvieron un puntaje inferior en la escala Wright y ninguno presentó cambio en la escala de MRS, lo cual nos permite decir que el hecho de tener un puntaje mayor o igual a 7 en la escala Wright es una variable significativamente importante para determinar la respuesta terapéutica favorable en estos pacientes. La inmunoterapia se administró como terapia de segunda línea o a largo plazo para 55 de estos pacientes de la siguiente manera. A 22 de los pacientes se les administró rituximab, a 12 pacientes micofenolato de mofetilo, a 7 pacientes ciclofosfamida, a 3 pacientes azatioprina, a 2 pacientes metotrexato y una combinación entre rituximab, ciclofosfamida y micofenolato en un paciente, una combinación de rituximab y micofenolato en 3 pacientes, otra combinación de rituximab y ciclofosfamida en 3 pacientes y otra combinación de rituximab y azatioprina en 2 pacientes. Entre los 112 pacientes que recibieron inmunoterapia, 53, es decir, el 47%, mostraron mejoría neurológica, teniendo un cambio de un punto o más en la escala MRS después de la inmunoterapia inicial, y además 47 de los 96 pacientes adultos, es decir, el 49% de ellos, mostraron una mejora cognitiva con un cambio de un punto más en la escala del CDR.
Bueno, siguiendo con los resultados, solo 16 de 71 pacientes correspondientes al 23% mostraron mejoría en la hiperintensidad de resonancia magnética cerebral, FLAIR, después de la inmunoterapia inicial. 7 de 17 pacientes correspondientes al 41% mostraron una mejoría en la resonancia magnética con gadolínio. Entonces debemos tener en cuenta que estas imágenes son secuencia FLAIR y recordemos que cuando tenemos una resonancia se habla de intensidades. Entonces las imágenes superiores corresponden al paciente antes del tratamiento e inferiores posteriores al tratamiento. El paciente A corresponde a un paciente pediátrico con encefalopatía autoinmune que mejoró clínicamente después de dosis altas de corticosteroides. En la resonancia superior observamos hiperintensidad a nivel temporal medial bilateral y en la imagen inferior vemos una disminución de la lesión, pero la lesión sigue presente. El paciente corresponde a un paciente adulto con encefalitis autoinmune después de encefalitis por virus del herpes simple, con disfunción cognitiva continua a pesar de la inmunoterapia. En la imagen superior se debe resaltar que este virus tiene tropismo por el lóbulo temporal. Además observamos hiperintensidad a nivel temporal y de la ínsula en hemisferio derecho. Recordemos que la ínsula se ubica en la profundidad de la cisura de Sylvie que divide el lóbulo temporal del frontal. Y en la imagen inferior se observa atrofia en el lóbulo temporal derecho y el ventrículo aumenta su tamaño y el líquido para compensar esta pérdida. El paciente C corresponde a un paciente adulto con encefalitis límbica autoinmune que se manifiesta por pérdida de memoria a corto plazo y convulsiones distónicas faciobraquiales, con mejoría clínicamente significativa posterior a dosis altas de metilprednisolona. En la imagen de arriba observamos hiperintensidad a nivel temporal medial bilateral, más marcado del lado izquierdo que derecho, y en la imagen inferior no se observan cambios radiológicos significativos. El paciente D es un adulto con encefalomielitis diseminada aguda, seropositiva, con respuesta clínica y radiológica favorable a la inmunoterapia. En la imagen superior se observan lesiones hiperintensas multifocales y encontramos a nivel de núcleos de la base, ínsula, occipital, etc. En la imagen inferior vemos una mejoría radiológica con una imagen de apariencia normal. Las exploraciones cerebrales de seguimiento con fluorodesoxiglucosa y PET mostraron que solo 3 pacientes tenían un patrón metabólico mejorado después de la inmunoterapia. Entonces, recordemos que la tomografía por emisión de positrones o PET es una imagen funcional donde se usa un radiotrazador, en este caso fluorodesoxiglucosa, con sus siglas FDG, que se comporta como glucosa. Esta se usa en epilepsia porque las zonas de descarga son hipermetabólicas y en demencia en el lugar del compromiso se genera una inflamación donde hay más captación de este radiotrazador. Bueno, entonces el paciente A corresponde a un paciente adulto con encefalitis límbica autoinmune y en la imagen se ve
un aumento de la captación bilateral a nivel de los núcleos de la base. El paciente B es un paciente adulto con encefalitis límbica autoinmune, pero en este caso en la imagen hay un aumento de la captación a nivel temporal medial bilateral. Y el paciente C corresponde a un paciente adulto con encefalitis autoinmune del tronco encefálico. Y en la imagen podemos apreciar un aumento de la captación a nivel del tallo. El paciente D se trata de un paciente adulto con encefalitis autoinmune y en la imagen se muestra un aumento de la captación a nivel temporal, como lo indica la flecha. El paciente D es un paciente adulto con encefalitis paraneoplásica autoinmune y en la imagen se observa un aumento de la captación a nivel de la corteza frontal bilateral. Y el paciente F es un paciente adulto con encefalitis autoinmune, donde hay una disminución de la captación a nivel occipital. Lo vemos donde lo señala la flecha. En esta tabla podemos observar la comparación de la respuesta y la no respuesta a la inmunoterapia, donde recordemos que un cambio mayor o igual a un punto se considera favorable en la respuesta a la inmunoterapia. Se evalúan entonces las variables de las escalas y se considera que aquellas que sean estadísticamente significativas pueden ser de gran importancia al momento de evaluar si un paciente responde de forma favorable o no a la terapia. Las variables estadísticamente significativas son la edad, la detección de autoanticuerpos neuronales, los autoanticuerpos neuronales específicos de la membrana plasmática, la medida del puntaje de AP, el AP mayor o igual a 4, la medida del puntaje Wright, el Wright mayor o igual a 7, la encefalopatía subaguda o convulsión de nueva aparición en un año, los cambios neuropsiquiátricos, la disfunción autonómica, el prodromo viral y nuevamente observamos que en cuanto a la variable de ataques distónicos facio-braquiales, esta no se encontró en los pacientes que no obtuvieron un cambio favorable en la escala MRS ni en la escala CDR, lo que nuevamente nos hace pensar que esta variable es de gran importancia significativa en la detección de encefalitis autoinmune y en la determinación de la respuesta al tratamiento en los pacientes. De igual forma, se encuentra algo similar con la variable disquinesias faciales, donde esta solo se encontró en un paciente que no obtuvo un cambio favorable en la escala MRS y en un paciente que no obtuvo un cambio favorable en la escala CDR. Otras variables significativas son la medida de proteínas en líquido cefalorraquídeo, pero solo es significativa en la escala CDR. También está el conteo celular en el líquido cefalorraquídeo mayor a 5 células por microlitro, la medida del conteo celular en el líquido cefalorraquídeo, la resonancia magnética que sugiere encefalitis autoinmune, el intervalo medio desde el inicio de los síntomas hasta la inmunoterapia en meses, el intervalo desde el inicio de los síntomas hasta la inmunoterapia en menos de 6 meses. Las puntuaciones de Wright-2 revelaron mejoras en las escalas MRS y CDR después de la inmunoterapia inicial. Para la mejora en la escala MRS en todos los casos, la puntuación Wright-2 mayor o igual a 7 tuvo sensibilidad y especificidad de 96% y 86% respectivamente. Para la mejora de la escala CDR, que solo se tiene en cuenta en los pacientes adultos, la sensibilidad y la especificidad del puntaje Wright mayor o igual a 7 fue 96% y 86% respectivamente. En pacientes con ausencia de datos de la resonancia magnética del líquido cefalorraquídeo, los cuales fueron 18, la sensibilidad y especificidad del Wright mayor o igual a 7 para obtener un resultado favorable en la escala del MRS fue 91% y 100% respectivamente.
En pacientes adultos con ausencia de datos en la resonancia y en el líquido cefalorraquídeo, la sensibilidad y especificidad del RAID mayor o igual a 7 para obtener un resultado favorable en la escala CDR fue de 89 y 83% respectivamente. Al finalizar, se observó que casi todos los pacientes con puntajes en la escala AP2 mayor o igual a 4, pero con un puntaje en la escala RAID-2 menor de 7, no respondieron favorablemente a la inmunoterapia inicial. Bueno, esta imagen se divide en dos partes, la parte A y la parte B. La parte A muestra la probabilidad de positividad de anticuerpos específicos neuronales y la parte B la probabilidad de respuesta a la inmunoterapia inicial. Entonces, si nos ubicamos en el eje vertical, en la parte superior, las presentaciones clínicas con el nivel más alto de valor predictivo, por ejemplo, ataques distónicos faciobraquiales en las siglas FBDS, o también la disinesia facial que aparece como FD, y por otro lado, cerca del fondo, las presentaciones con menor nivel de valor predictivo, por ejemplo, la encefalopatía subaguda que aparece como SE con las siglas SE, o las convulsiones de nueva aparición que se muestran como NS, y también las patologías psiquiátricas. En cuanto a la discusión, el estudio valida el score APE2 y RITE2 como modelos predictivos confiables para la presencia de autoanticuerpos neuronales específicos y la respuesta a la inmunoterapia inicial. Se debe tener en cuenta que la mayoría de las variables de los modelos se asocian significativamente a la presencia de autoanticuerpos con resultados favorables de inmunoterapia. Entonces, vemos que las presentaciones clínicas que se encuentran en A y B tienen una probabilidad congruente, es decir, en disinesia facial hay alta probabilidad de presencia de anticuerpos y respuesta favorable, mientras que en encefalopatía subaguda posee una baja probabilidad de presencia de anticuerpos y respuesta a la inmunoterapia. Por otro lado, algunos de los anticuerpos estudiados para la encefalopatía autoinmune se relacionan con un proceso de malignidad. En el estudio se detectaron anticuerpos de baja especificidad para encefalopatía autoinmune en 68 casos, de los cuales en el 61,9% se sospecha un diagnóstico clínico diferente, como discapacidad cognitiva idiopática, Alzheimer, Parkinson, encefalopatía tóxica metabólica, entre otros. Lo que resalta, valga la redundancia, la baja especificidad de estos anticuerpos. En el estudio hubo 7 casos con anticuerpos de baja especificidad donde se sospechaba clínicamente una etiología autoinmune, como encefalitis autoinmune o encefalitis de Rasmussen. Esto se debe tener en cuenta porque todos tenían un puntaje de APE2 mayor de 4 en un rango de 4 y 7, estableciendo como un adecuado uso del modelo en este subgrupo de pacientes. Bueno, este es el flujograma que se propone en caso de presentar encefalopatía o deterioro cognitivo.
realizamos la escala APE2 y si el valor es menor a 4, se descarta como tal encefalopatía autoinmune. Pero si es mayor o igual a 4, empezamos a hablar de la posibilidad de presentar una encefalopatía autoinmune. Posteriormente, se evalúan los anticuerpos neuronales específicos y si resultan positivos, hablamos de una encefalopatía autoinmune con anticuerpos neuronales específicos. Pero si salen negativos o hay dificultad en su evaluación, se brinda inmunoterapia y en caso de que el desenlace sea favorable, hablamos de una probable encefalopatía autoinmune. Por otro lado, si el desenlace no es favorable con un APE2 mayor o igual a 7, hablamos también de una encefalopatía autoinmune probable, pero si el APE2 está entre 4 y 6, hablamos de una encefalopatía autoinmune. Bueno, hablando un poco de las limitaciones del estudio, se debe mencionar la cohorte utilizada para la validación, y es que se enviaron paneles de anticuerpos por sospecha de una etiología inmune, pero el 81% de los pacientes presentó una etiología alternativa. También se debe tener en cuenta el diseño retrospectivo de este estudio y la utilización de diferentes regímenes de inmunoterapia, ya que como se mencionó previamente, en algunos se usó metilprednisolona, en otros plasmaféresis e inmunoglobulinas. Por otro lado, lo ideal es que la información sobre todas las variables debería estar disponible al momento de calcular la puntuación. Pero algunos pacientes no tenían análisis de resonancia magnética y o de líquido cefalorraquídeo en el momento de la evaluación. Por lo tanto, recibieron una puntuación de 0 por estas variables. Debido a su sensibilidad extremadamente alta, recordemos del 99%, la puntuación APE2 sirve de guía para las decisiones de una evaluación autoinmune adicional y aunque la especificidad, que es del 93%, es considerablemente más alta que otras variables clínicas, todavía conduce a la inclusión de algunos casos no autoinmunes. Adicionalmente, el estudio muestra que estos modelos predictivos aumentan el rendimiento clínico y evita la sobreutilización de recursos. Y para finalizar, se determina que las puntuaciones APE2 y RITE2 proporcionan un enfoque basado en la evidencia para evaluar la probabilidad de autoinmunidad como causa principal de encefalopatía o de deterioro cognitivo. Y también es importante mencionar que este es un sistema objetivo que como tal reduce la subjetividad en la interpretación de los factores puntuados. Además, la aplicación de estos modelos clínicos debería optimizar la evaluación de autoanticuerpos neuronales y facilitar los ensayos inmunoterapéuticos. Bueno, gracias por su atención y esperamos que haya sido de su agrado.